¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a ver este tema número 4 de biología. El saludo al ingeniero Ronald Marchán. Vamos a ver este tema 4. Estaba quedando pendiente. Y en este caso vamos a ver la reproducción de invertebrados. En el tema número 3 se vio la reproducción en forma general y se vio lo que es la reproducción de invertebrados. Ahora vamos a hablar de los vertebrados, ¿no? Los 5 grupos de vertebrados, lo que conocemos como cordados, por ejemplo. Tenemos ahí a las aves, a los anfibios, reptiles, mamíferos, ¿sí? Y obviamente los peces. Vamos a hablar de forma general primero de la reproducción de vertebrados. La reproducción de todos los vertebrados es de tipo sexual, es decir, hay gametos que están involucrados acá, gametos masculinos y gametos femeninos. Dicho esto, por esa razón son dioicos. Los vertebrados son considerados dioicos porque hay un macho y una hembra por separado, hay sexos separados. Hay excepciones, chicos. ¿Qué, profesor? ¿La reproducción es sexual en todos los vertebrados? No. Hay un caso particular, por ejemplo, en el caso de las hembras de tiburón martillo. Estas hembras son hermafroditas, ¿sí? Y su reproducción es asexual, ¿no? Principalmente de esa forma, ¿no? Y, perdón, no son hermafroditas, sí, tienen óvulos, todo, pero lo hacen por una reproducción asexual llamado partenogénesis, ¿sí? Partenogénesis. ¿Ok? De esa forma se reproducen los tiburones martillo. Muy bien. Otro caso particular es el caso del caballito de mar macho, ¿sí? El caballito de mar macho, y el cual tanto la hembra y el macho fecundan los huevos, y estos huevos fecundados son depositados en una, en una bolsa especial que da la forma de embarazado al caballito de mar macho, ¿no? El cual está un tiempo y luego las crías salen vivas, ¿no? Las crías salen y nacen, ¿ok? Esto es caso particular, ¿no? Es una de las pocas especies, por no decir la única, que el embarazo, entre comillas, por decirlo así, lo lleva el macho, ¿no? El macho. Hay otras especies en las cuales el macho se hace cargo del embarazo, no necesariamente dentro del macho, ¿no? De forma externa. Hay casos de peces, por ejemplo, que su fecundación de los huevos se hace en el agua, obviamente, pero estos son depositados en cierta altura de una hoja y el pez macho está por un par de semanas dando todos los días sin cansancio aletazos para que el agua caiga en esa hoja donde están sus huevecillos. Son casos muy particulares de cómo se lleva la reproducción, en este caso los vertebrados. Muy bien. La fecundación puede ser de dos tipos en los vertebrados, o externa o interna, va a depender de la especie, ¿no? El desarrollo embrionario puede ser de tres tipos: ovíparo, ovovivíparo y vivíparo. Ovíparo, netamente un huevo de forma externa, ahora lo vamos a ver. Ovovivíparo tiene que ver con huevos y crías vivas, ¿sí? Y vivíparo, crías netamente vivas, ¿ok? Las gónadas, en el caso de los vertebrados, y las gametos son lo que lo diferencia, es el factor diferenciador de la reproducción sexual y asexual. En el caso de la reproducción sexual de los vertebrados, las gónadas masculinas se llaman testículos y las gónadas femeninas se llaman ovarios. Los testículos y los ovarios, que son las gónadas, producen los gametos, ¿sí? La gónada masculina, que es testículos, produce el gameto masculino, que se llaman los espermatozoides, mientras que la gónada femenina, que se llama ovarios, produce los gametos femeninos, que se llaman óvulos, ¿sí? En este caso, un óvulo por cada cierto periodo. En este caso, en el caso de los mamíferos, normalmente es un mes hasta un poco más prolongado, dependiendo de la especie. Muy bien. La fecundación. ¿Qué se define por fecundación? Ya sabemos que puede ser externa o interna. La fecundación es simplemente el encuentro entre los gametos, tanto masculino y femenino. Encuentro de gametos, masculino y femenino. La fecundación, este encuentro se puede dar de dos formas. Se puede dar de forma interna, dentro de la madre, o de forma externa, ¿ok? En un medio ambiente. Esta fecundación externa, la cual vamos a hablar primero,
se da justamente en un medio exterior que normalmente es el agua. ¿Sí? Normalmente es el agua. Hay casos de fecundación externa que se dan fuera del agua, ¿correcto? Como le dije, el tema de ciertos peces que resguardan sus huevos fecundados y el macho es el que aletea por su cola y humedece los huevecillos del, justamente de su siguiente generación. Son casos muy particulares. Muy bien, en caso de la fecundación externa se da fuera de la madre, obviamente, fuera de la madre, y esto tanto macho y hembra depositan sus gónadas, sus gametos, en el medio exterior. Este medio exterior es un medio acuático, el agua, ya sea salada o dulce, justamente este se da. Es típico de los peces y de los anfibios, ¿no? Es típico de los peces y los anfibios. Eso quiere decir que el otro tipo de fecundación serán de los demás vertebrados, es decir, los aves, reptiles, mamíferos, es la fecundación interna. Ahora, la fecundación interna, como su propio nombre lo dice, se da dentro de algo, en este caso, dentro del vientre de la madre, ¿sí? Dentro de lo que es la hembra, en este caso. El macho deposita los espermatozoides, o sea, sus gametos, y estos gametos, estos espermatozoides que tienen un flagelo, normalmente una pequeña colita, dependiendo de la especie, como le digo, va a variar, pero principalmente tienen esa forma, un flagelo que es una pequeña cola que los hace que se movilice dentro del interior de la hembra hasta llegar al óvulo, ¿sí? Hasta llegar al óvulo y de esa forma al óvulo o los óvulos dependiendo de la especie y de esa forma se produce justamente la fecundación dentro de la hembra. Esto puede ser de tres formas, es decir, de tres formas de introducir esos espermatozoides al interior de la hembra. Una de las primeras formas es poniendo en contacto las cloacas. La cloaca recuerda que es el ducto final del tracto digestivo de ciertos animales, como son las aves y los reptiles, ¿no? La cloaca, muy distinto al ano. Cumple la misma función, sí, pero es de una forma muy distinta. Ya les expliqué que es una invaginación, o sea, una hinchazón, vamos a decir, en forma tipo de globo, al final del tracto digestivo de estos animales. Entonces, esto de acá se produce tanto en aves y reptiles, ¿sí? Tanto en las aves y reptiles, el macho se pone encima de la hembra y, como si fueran dos chupones, se juntan, ¿no? ¿Sí? El macho encima de la hembra. A este acto de la unión de las cloacas se llama fecundación cloacal, pero tiene un nombre muy particular que se llama la aposición. La aposición es decir, el macho encima de la hembra. Acá se llama aposición cloacal. Voy a ponerlo acá como un asterisco. Esto se llama aposición cloacal. Cloacal. Porque obviamente está en contacto las dos cloacas, de tanto de la hembra como el macho. Una vez se ponen en contacto, ¿sí? Como dos tapones, dos chupones, y las dos cloacas están juntas, y en ese momento los espermatozoides del macho ingresan a la hembra, ¿no? ¿Ok? Como si fueran dos conexiones de tubería, para que se entienda así. No confundirlo con la penetración, no es lo mismo. Ojo, no es una penetración. En las aves, al igual que los reptiles, es cloaca con cloaca. Hay excepciones en el caso de las aves. Hay un par de especies de aves que no hacen contacto cloacal, hacen otro tipo de contacto. Vamos a ver ahora. Otro tipo de formas de cómo ingresan los espermatozoides a la hembra es, en el caso de los tiburones, es a través de órganos especializados. En este caso, una forma puntiaguda, no es pene por si acaso, en este caso son las aletas pélvicas, de tipo triangular, semipuntiagudo o ovalado, en el cual hay una pequeña abertura por la cual salen los espermatozoides y entra a la aleta pélvica también de la hembra y ingresa los espermatozoides hacia la hembra, ¿no? Las aletas pélvicas son las que están, vamos a decir, si uno fuera un pez, en el caso de las aletas pélvicas, están en el medio o la parte final ya del tiburón. Y por último, tenemos la introducción en base utilizando un órgano copulador. En este caso, este órgano copulador se llama pene, ¿sí?
Y esto se da en mamíferos. En los mamíferos hay un órgano copulador llamado pene. Este tipo de reproducción se llama penetración. Hay una penetración acá. Penetración. Se introduce este órgano copulador y recién una vez introducido por el conducto deferente, por la salida donde sale la orina principalmente, salen los espermatozoides a través de la esperma y los espermatozoides, una vez adentro, van hacia el contacto con el óvulo, ¿sí? Con el contacto con el óvulo. En el caso de los mamíferos se da dentro del útero, ¿sí? Y en una determinada zona del útero se da la fecundación. Dependiendo de la especie, esta fecundación se puede dar en ciertos determinados momentos o periodos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ser humano, se da en los días fértiles que se llaman, ¿no? En el estadio 2, llamado ovocito 2, en el útero de la mujer, ¿no? En otros animales se da en otro tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las ballenas, a diferencia de los seres humanos, sí, las ballenas que también son mamíferos, tardan un poco más de 9 meses, tardan cerca de 18 hasta 20 meses en poder dar a luz. En el caso de los seres humanos son solamente 9 meses como máximo, ¿no? O 7 meses en algunos casos. Esos casos ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Listo. Chicos, entonces, a posición cloacal, cloaca con cloaca, aves y reptiles, órganos especializados como aletas pélvicas, en el caso de los tiburones. Yo recuerdo que los tiburones son peces también, son peces, pero peces con drícteos, ¿no? Los peces de acá que estamos hablando, por ejemplo, en la fecundación externa se llaman peces osteoictios o peces óseos, ¿no? Y los peces con drícteos o con drícteos o cartilaginosos son los tiburones y también las mantarrayas. Acá también se dan en mantarrayas, por si acaso. En tiburones y mantarrayas, ¿no? Y rayas y mantarrayas. Muy bien, el órgano copulador llamado pene es justamente en este caso el acto que se llama penetración, no te vayas a olvidar. Muy bien, se dan todos los mamíferos, ¿sí? Se dan en todos los mamíferos. Muy bien, y en ciertas aves, ahora vamos a ver qué aves, ¿no? Luego de la fecundación, esto se forma una célula llamada cigoto. Una vez que se haya fecundado, la unión del espermatozoide con el óvulo, esta célula se llama cigoto en forma general, cigoto o huevo, o huevecillo le dicen en algunos casos. Este cigoto va a hacer distintas particiones, ¿no? Gástrula, mórula, ¿sí? Blástula, dependiendo de la especie, y se origina principalmente el embrión. Dependiendo de qué tipo de mamífero, va a generar ciertas capas embrionales, ¿no? Mesodermo, endodermo, ectodermo, eso ya lo hemos visto en un capítulo anterior, ¿no? De desarrollo embrional. Muy bien, este embrión se desarrolla dentro de la hembra y hasta que nace un nuevo individuo, ¿no? Una nueva especie, una nueva generación en este caso. Ahora, dependiendo de cómo se desarrolla el embrión, tenemos 3 tipos de desarrollo embrional. ¿Ok? El primer tipo es ovíparo. Ovíparo simplemente huevos. Se produce fuera de la hembra y a través dentro de una estructura llamada huevo. El embrión se desarrolla dentro de un huevo externo a la hembra. En este caso, por ejemplo, las aves, los anfibios, los reptiles y los peces tienen justamente esta particularidad de desarrollar huevos. No siempre este huevo es duro, como en el caso de las aves o los reptiles. En el caso de los peces anfibios, estos huevecillos tienen una membrana protectora, sí es un huevo, sí, pero no es duro, ¿no? No es duro como el caso de las aves y los reptiles, que sí tienen cierta dureza. Estos son blandos, ¿ok? Pero en cualquiera de los casos son huevos. Dentro de este huevo se desarrolla el embrión de esta especie. Repito, se dan peces, reptiles, anfibios y aves. ¿Ok? Se da fuera de la hembra, el embrión se desarrolla dentro de una estructura especializada llamado huevo. Normalmente este huevo, en el caso de las aves y reptiles, es un cascarón, mientras que en el caso de los peces y anfibios es una estructura membranosa. Sí, es una capa protectora, pero membranosa, es suave, como gelatinosa.
Luego tenemos el desarrollo membrana ovovivíparos. Ovovivíparos, como su propio nombre dice, ovo, huevo, vivíparo, vivos, ¿no? El embrión se desarrolla dentro de un huevo, sí, pero, a diferencia de los ovíparos, que también hay un huevo, este se desarrolla dentro de la hembra. Mira la diferencia. Acá es un huevo, el embrión se desarrolla dentro de un huevo, pero este huevo está fuera de la hembra. En cambio, acá está dentro de la hembra. Esto quiere decir que cuando nace la cría, nace viva, el huevo eclosiona dentro, o sea, se rompe dentro de la hembra. En cambio, acá el huevo eclosiona fuera de la hembra. Ni siquiera está la hembra en algunos casos. En el caso de las aves hacen anidación, ¿no? En el caso de los reptiles, como las tortugas, por ejemplo, la hembra, la tortuga lo deja, lo entierra y se va. Y los huevos eclosionan solo, igual que los varios reptiles, ¿no? ¿Ok? Entonces, en cambio acá no. Acá los huevos eclosionan, ¿sí? Pero dentro de la hembra. Y nacen vivas las crías. Las crías son vivas. ¿Ok? Nacen crías y dan a luz. ¿Ok? Y salen al exterior. O sea, dan a luz. Se da en tiburones. Por ejemplo, los tiburones, adentro del tiburón hembra está el huevo, eclosiona adentro y luego la cría sale viva inmediatamente al mar. Y en algunas serpientes se da. O sea, no en todos los reptiles es ovíparos. En algunas serpientes es ovíparo, en otras son ovovivíparos, ¿sí? Ciertas serpientes. Y por último tenemos los vivíparos, ahí estamos nosotros. Las crías nacen netamente vivas, no hay un huevo, ¿no? En sí, propiamente dicho. Lo que sí hay algo que se llama una bolsa protectora. Esta bolsa protectora, si es interna o es externa, va a tener un cierto nombre. Las crías nacen vivos, ¿no? Se desarrolla el embrión, ojo, y dentro de una estructura, ¿sí? Y sí o sí, esta estructura principal donde se desarrolla este embrión es el útero. Ahora, eh, este embrión, si tiene una capa protectora o no adicional para ello, va a depender de ese caso para poder determinarlo, ¿no? Según el alimento, cómo se alimenta este embrión, tenemos dos tipos, ¿ok? Marsupiales y placentados. Los marsupiales significa que, si bien se da dentro del útero de la madre, inmediatamente la cría, el feto nace rápidamente y este feto es recogido y metido en una bolsa que está en la piel de la madre por fuera. Ya no se va a crear dentro del útero, sino fuera del útero, pero dentro de una bolsa de la madre. Una bolsa, ¿sí? Que normalmente está adelante de la madre. Esta bolsa se llama marsupio, de ahí el nombre marsupiales, y tienen una bolsa que se llama marsupio. Dentro del marsupio es una bolsa que al abrirlo se ve acá las tetillas de la hembra, el cual ahí la cría se va justamente desarrollando, este feto se va desarrollando. Por eso nace rápidamente el feto, ¿ya? Dentro del útero de la hembra, rápidamente nace el feto, está recogido y metido a la bolsa. ¿Ok? Y en la bolsa, en el marsupio, se desarrolla la cría hasta que ya está grande y sale de la bolsa, ¿sí? Es decir, pero ya ha nacido, chicos, ya ha nacido, ¿sí? En cambio, me faltó decir, ¿cuáles son marsupiales? El famoso marsupial, el canguro, tenemos las zarigüeyas también, tenemos los wombats, el demonio de Tasmania, el topo marsupial, las ardillas voladoras, etcétera, etcétera. Casi la mayoría de marsupiales, mamíferos, marsupiales son del continente oceánico llamado Australia. En Nueva Zelanda también, Australia, Nueva Zelanda, todo Oceanía, pero principalmente de Australia son estos animales marsupiales, el canguro, el wombats, ¿no? El wombats, el koala, ¿no? Los koalas. El wombats, chicos, es un animalito que parece un osito miniatura y que tiene una particularidad muy inusual, ¿no? Sus defecaciones son de tipo cúbica, ¿no? Cuadraditas, vamos a decirlo así. Sí, es algo muy interesante. El wombats tiene ciertas características muy particulares, ¿no? ¿Ok? Por último, los placentados son aquellos embriones que se desarrollan largamente. Primero el embrión se desarrolla, luego se forma
un ser en miniatura, un individuo en miniatura que lo vamos a llamar feto. Y todo dentro del útero, pero a la vez apoyado o protegido por una estructura o una bolsa especializada llamada placenta. Esta placenta es el nexo sanguíneo entre la madre y la cría, entre la madre y el feto. Por la placenta, el feto es alimentado y hay una combinación sanguínea entre la madre y el feto, ¿correcto? Este alimento, normalmente, en el caso de los seres humanos, dentro de la placenta, esta alimentación se da a través de un conducto llamado el cordón umbilical. La mayoría de mamíferos placentados tienen un cierto ducto llamado cordón umbilical, ¿sí? Otros son simplemente muy pequeños y simplemente es un contacto directo, ¿no? De ahí el caso de los ombligos de los marsupiales, que no tienen, en el caso de los placentados sí tienen lo que llamamos un ombligo, justamente por donde se alimentaba el feto. ¿Ok? Se da en la mayoría de los mamíferos. Acá tenemos los osos, los perros, los gatos, el mismo ser humano, los monos, etcétera. La mayoría de los mamíferos, todos los mamíferos menos los marsupiales, ¿no? Y de esa manera terminamos. Vamos a hablar ahora en esta segunda parte de la reproducción netamente por detalle de los 5 grupos de vertebrados. ¿Cuáles son estos 5 grupos? Recuerden, chicos. Mamíferos, reptiles, aves, peces y anfibios. Vamos a ver ahora la segunda parte. No se preocupen, chicos, les estoy mandando foto de ello para que puedan tener el detalle y puedan copiar. Voy a hacer ahora la segunda parte y la explicación correspondiente. Muy bien, chicos, continuando con esta segunda parte, entramos a la reproducción propiamente dicho de cada uno de los vertebrados. Recuerden que son 5 vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y los mamíferos. En el caso de las peces, hay que tener en cuenta que hay 2 tipos de peces. Los tiburones, las rayas, las mantarrayas, los peces martillo, son los llamados peces cartilaginosos o condrictios. Estos son dioicos, es decir, hay macho-hembra, tienen una fecundación interna, ojo, interna, a través de la aleta pélvica. El macho, vamos a decirlo así, es un tipo de penetración, pero no es un pene, sino es un órgano conductor, ¿okay? Que es ese caso la aleta pélvica, en el cual deposita el espermatozoide, los espermatozoides dentro de la hembra, ¿no? Y son ovovivíparos, es decir, se crea un huevo dentro de la hembra, el cual eclosiona dentro y luego la cría viva nace, ¿ok? Nace. Ahora, esta fecundación interna se da en el caso de los conductos de Wolf para los machos, ¿sí? Y el conducto de Müller, donde se depositan los ovarios, son de las hembras. Y estos huevos fecundados se depositan en el ovisac, ¿no? En el ovisac, obviamente, que es de la hembra. Macho-hembra. Son los conductos de Wolf y los conductos de Müller por donde están. Pregunta, ha sido una pregunta recurrente en examen de admisión. ¿Cómo se llaman los conductos reproductivos de los tiburones? Los conductos de Wolf. ¿Cómo se llaman los tiburones machos? Y de las hembras se llama el conducto de Müller. ¿Ok? Luego tenemos los peces óseos o osteoides, son todos los peces que conocemos, ¿no? Merluza, cojinoa, perico, etc. Todos los peces que conocemos. ¿Recuerdas? Los peces óseos son los que conocemos como simplemente peces, ¿no? Y los cartilaginosos son los tiburones, las rayas, las mantarrayas. ¿Ok? Tener en cuenta eso. ¿Ven la diferencia? Los peces óseos, a diferencia de los peces cartilaginosos, tienen una fecundación externa, es decir, la hembra deposita sus huevos, sus óvulos, y el macho luego bota el esperma encima de esos huevecillos. Ninguno de los dos está cerca, simplemente se alejan, dejan sus huevecillos, los fecunda el macho y son alejados. Hay un dimorfismo sexual, en este caso, de la hembra. ¿Qué significa el dimorfismo sexual? Que uno de los uno de las dos especies, macho o hembra, es más grande que la otra. En este caso, hay dimorfismo sexual por parte de la hembra. La hembra es más grande que el macho. ¿Sí? La hembra es más grande que el macho.
Algo parecido a lo que sucede en los anfibios. Hay dimorfismo sexual, ¿sí? Normalmente la hembra es más grande que el macho. Hay dimorfismo sexual, pero no en todas las especies, no en todos los casos. Sigamos con los peces. La fecundación es externa y es ovíparo. Vean ustedes, los cartílagos son ovovivíparos, mientras que los peces óseos son ovíparos. Lo ovíparo significa huevos. Miren el proceso de la mayoría de los peces. El huevo fecundado pasa a ser una larva, luego se convierte en un alevín, luego se convierte en un juvenil y por último se convierte en un adulto. La mayoría de los huevos que son fecundados se depositan en el fondo del agua, ¿no? Ya sea en el fondo del mar, en el fondo del río, la laguna, donde se haya producido la fecundación de dichos peces. Recuerden que hay peces de río, hay peces de mar, ¿ok? De agua dulce, agua salada, digámoslo así. Y estos huevecillos no todos son fecundados, ¿sí? Y los que son fecundados no todos llegan a desarrollarse. La mayoría viene a ser alimento de otros peces. Es decir, los huevos fecundados vienen a ser alimento de otros peces que están quizás nadando por ahí. Muy pocos llegan a desarrollarse. La reproducción en anfibios. Son dioicos los anfibios, es decir, hay macho y hembra. Acuérdense el término dioicos, hay macho y hembra. En el caso de los machos, poseen un órgano reproductor llamado el órgano de Bieder, el cual está compuesto por dos testículos y conductos deferentes. No hay pene, ojo, no hay pene, no hay un órgano copulador, propiamente dicho. Pero sí, este órgano de Bieder está compuesto por dos testículos y los conductos deferentes, cada uno tiene un conducto diferente. Los conductos deferentes son por donde se conduce el espermatozoide de los machos. En el caso de las hembras poseen dos ovarios, dos oviductos, que desembocan en la cloaca. ¿Sí? Ambos desembocan en la cloaca. La fecundación, en el caso de los anfibios, es externa, mediante lo que se le conoce como el amplexo. ¿Qué cosa es el amplexo? Es un abrazo, se hace encima el macho, abraza a la hembra que está debajo, y la hembra bota sus huevecillos, sus óvulos, y el macho bota su esperma. No hay penetración, ¿ok? No hay penetración, como les digo en este caso, y es externa, ¿sí? Lo bueno, muy parecido a los peces, solo que en el caso de los sapos y ranas, todos los anuros, estos huevecillos fecundados caen en el agua y ahí se produce justamente el desarrollo. Los anfibios son ovíparos, es decir, se reproducen mediante huevos. Estos huevos fecundados, que se convierten en larvas, normalmente llamados renacuajos, luego se produce lo que es el proceso de la metamorfosis, recuerden, y recuerden la respiración. Recuerden el tema de respiración que vimos. En el caso de los renacuajos, su respiración es por branquias, respiración branquial. Al sufrir la metamorfosis ya son adultos y ya las larvas pasan a ser adultas, ya dejan de tener cola, una cola que los mueve como larvas, a tener cuatro patas y a respirar de forma pulmonar, la respiración pulmonar y también respiración a través de la piel, respiración cutánea principalmente. Entonces de branquias pasan a piel, su respiración. La reproducción en reptiles, acá que no se ve un poco, la reproducción de reptiles, son dioicos, es decir, hay macho y una hembra. Aquí hay que tener mucho cuidado porque son casos particulares en ciertos reptiles. Recuerden que hay reptiles como los cocodrilos, ¿sí? O cocodrilianos, como quieren llamarse, los quelonios, que son las tortugas, los ofidios, que son las serpientes, rastreros, serpientes, víboras, cobras, ¿no? Cobras reales, pitones, anacondas, boas, muchos tipos de reptiles, ¿no? Y tenemos a los saurios, que son las iguanas, ¿no? Las lagartijas, ¿no? Los dragones de Komodo, por ejemplo, son tipos de saurios. Muy bien. En el caso de los machos, todos los machos, sin excepción, presentan dos testículos y un conducto deferente, y conducto deferente, que obviamente, en cual son transportados los espermatozoides, y estos desembocan en un urodeo, un órgano urogenital en este caso, y es la cloaca. Sale por la cloaca. Este urodeo es un órgano urogenital, es decir, sirve tanto para la excreción, botar la orina,
como para el paso de los espermatozoides, me pareció a los mamíferos, ¿no? Por donde se miccionan los mamíferos, en el caso de los machos, también por ahí salen los espermatozoides en el caso del acto sexual, ¿no? Acá casos particulares, serpientes y saurios. Todas las serpientes machos, obviamente, y saurios machos, poseen dos hemipenes, como si fueran dos penes, son dos hemipenes, son dos protuberancias sobresalientes carnales, ¿no? Por donde salen los espermatozoides. Es como si tuviera dos penes, ¿no? Pero se llaman hemipenes. En el caso de los cocodrilianos y los quelonios, o sea, los que quedan, de reptiles, poseen un pene, nada más, una sobresaliente. ¿Ok? Entonces, los dos hemipenes son penes pequeños, vamos a decirlo así, pero penes al fin y al cabo, para las serpientes y saurios machos. Los cocodrilos y los quelonios, que son las tortugas, ¿de acuerdo? Quelonios son las tortugas, poseen un pene. Estoy hablando de machos. En el caso de las hembras, todas poseen dos ovarios y dos oviductos que desembocan en el urodeo de la cloaca. Adicionalmente, obviamente, poseen una vagina, ¿sí? Poseen una vagina. La fecundación de los reptiles es interna, ¿ok? Obviamente, al tener un órgano copulador, que son dos semipenes o un pene, esto es mediante penetración, ¿no? Mediante penetración. ¿Sí? Esta fecundación interna es mediante penetración. Penetración. Muy bien. Los reptiles son ovíparos, es decir, se producen mediante huevos, la mayoría. ¿Qué procede? ¿Existen excepciones? Sí. Las víboras son ovovivíparas, es decir, huevos internos, nace la cría viva internamente y luego sale al exterior. Mientras que acá, ovíparo significa que el huevo está fuera, ¿no? En el caso de las tortugas, los cocodrilos, ellos dejan en un nido, en algunas especies lo cuida la hembra, en otros hembra y macho, y en otros simplemente son abandonados, los entierran, por ejemplo, en el caso de las tortugas. Las tortugas hembras depositan sus huevos, una vez hecho el acto sexual, depositan sus huevos y se retiran. ¿Sí? Los machos y hembras se reproducen en el mar, mientras que las tortugas hembras llegan a la orilla, hacen sus nidos, los entierran y se retiran. Una vez eclosionados los huevos, estos salen y tienen que ir rápidamente al mar o al medio acuático porque en el trayecto son devorados por depredadores, ¿no? Muy pocos llegan hacia el mar. Para terminar esta parte, tener en cuenta este caso particular de las víboras, que son ovovivíparas. Son algunas serpientes que no cumplen con la regla de ovíparos. La gran mayoría de reptiles son ovíparos, mediante huevos al exterior. ¿Okay? Huevo interno con cría viva es ovípara, ovovivíparas, las víboras. La reproducción en aves, chicos, son dioicos las aves, es decir, hay hembra y macho en las aves. Y acá tenemos, al igual que los reptiles, poseen dos testículos los machos y todos sus conductos deferentes por donde sale justamente los espermatozoides, y estos desembocan en la cloaca, ¿no? Al igual que los reptiles, las aves también tienen cloaca. Hay un caso particular en patos y gansos. Los patos y gansos poseen un pene. Son las únicas aves que poseen pene, por lo tanto su acto sexual es penetración, ¿no? Su fecundación es interna mediante penetración. Mientras que las demás aves, el acto sexual es por aposición cloacal, ¿sí? Aposición cloacal, es decir, se juntan cloaca del macho y la cloaca de la hembra, y una vez unidos, el macho pasa los espermatozoides hacia justamente la hembra. En el interior de la hembra se produce la fecundación y se desarrolla los huevos, ¿no? En este caso, los cuales son expulsados hasta el exterior y por esa razón son ovíparos. Esto sucede tanto también para patos y gansos. ¿Sí? Son las únicas aves, repito, que tienen pene, son las únicas aves. Además, poseen cloaca. Su reproducción es mediante aposición cloacal, mientras que los patos y gansos es por penetración. Tened en cuenta esto. Muy bien, la hembra de las aves posee un ovario y un oviducto izquierdo. Vean ustedes la particularidad. A diferencia de los anteriores animales que poseen ovarios, poseen dos ovarios, ¿no? Izquierdo y derecho. En cambio, las aves solamente tienen un ovario funcional, en este caso el izquierdo. Poseen
un oviducto, por ende, funcional, y obviamente una vagina. ¿Hay útero presente? Sí, hay útero presente para el desarrollo de la rápida. Hay un útero primitivo el cual permite la creación de la parte calcárea del huevo y luego la expulsión hacia el exterior, ¿no? Mediante el empollamiento. Ok. Reproducción en mamíferos. Los mamíferos son dioicos, es decir, hay macho y hembra en los mamíferos. Los mamíferos poseen, en el caso de los machos, 2 testículos dentro de un escroto generalmente. ¿Sí? Vean ustedes la diferencia con los demás animales. A diferencia de los demás animales, los testículos de los mamíferos son protegidos mediante una bolsa o un saco llamado escroto. Eso es en la gran mayoría de mamíferos machos, ¿no? Por no decir todos. Y poseen un pene. Poseen un pene, ¿no? A diferencia de quizás otros animales que pueden tener 2 penes, como el caso de los reptiles, los mamíferos, todos, sin excepción, poseen un pene en el caso de los mamíferos machos. En el caso de los mamíferos hembra, poseen 2 ovarios, 2 oviductos, también llamadas trompas. En el caso del ser humano se llaman trompas de falopio, y en el caso de los demás mamíferos simplemente trompas, y una vagina. Poseen un útero, principalmente, generalmente. Algunos mamíferos no lo tienen, en caso de la cebra, pero la mayoría sí. La fecundación es interna mediante penetración. En todos los casos es penetración y hay una fecundación interna, ¿no? Una vez hecha la penetración, el macho empieza a depositar los espermatozoides y estos van rápidamente a buscar el óvulo para poder hacer la fecundación. El óvulo o los óvulos. Son vivíparos los mamíferos, la mayoría son vivíparos, a excepción de algunos animales que a pesar de ser mamíferos, se reproducen mediante huevos, ¿no? Algo increíble, ¿no? Son los ovíparos. En este caso, solamente hay 2 animales que son mamíferos, pero son ovíparos. Estamos hablando del ornitorrinco y la equidna, ¿no? Que más parece un pajarito, la equidna, pero en realidad es un mamífero. El desarrollo embrionario va a ser, en este caso, un factor diferenciador en los mamíferos, de cómo es la cría, según cómo se desarrolla el embrión. Basados en esto tenemos 3 tipos de mamíferos. Los prototerios, que también son simplemente casos particulares, que son ovíparos, que son la equidna y el ornitorrinco. El ornitorrinco deposita sus huevos en un nido, mientras que la equidna los transporta en un saco abdominal, ¿no? Muy parecido a un marsupial, ¿no? Propiamente dicho, prácticamente es un marsupial, ¿sí? Pero este saco abdominal es simplemente donde está el huevo, ¿sí? Donde está el huevo. Muy parecido, como le digo, a un marsupial, pero a diferencia de los marsupiales, que son los metaterios que vamos a ver ahora, la cría está dentro de un huevo. En el caso de las metaterias, la cría está viva, ya no hay un huevo. Sí, no hay un huevo. Muy bien. El útero está conectado a la cloaca mediante un órgano urogenital. ¿Qué significa urogenital? Urogenital que es tanto para las excreciones de la orina y genitales por el paso de los espermatozoides. Tenemos un segundo grupo según el desarrollo embrionario, los metaterios, que ya habíamos hablado de ellos, son también llamados los marsupiales y son aplacentados, es decir, no hay una placenta. Debido a que la cría, el feto nace prematuramente, antes de tiempo, inmediatamente es puesto en un saco llamado marsupio, ¿no? En el cual están las tetillas de la hembra y el feto la cría está tomando los nutrientes, ¿no? A través de la succión, ¿no? De las tetillas o las mamas de la hembra, en este caso que están dentro de un saco, repito, llamado marsupio. ¿Quiénes son los marsupios? ¿Quiénes son los animales metateros, también llamados marsupiales? Son los canguros, las zarigüeyas, el demonio de Tasmania, los wombats, los koalas, ¿no? Son los animales más conocidos. Y por último tenemos a los euterios, chicos. Los euterios, también llamados placentados, porque presentan una placenta, son aquellos vivíparos que tienen una fecundación justamente interna, al igual que los metaterios, igual que los prototerios, pero en este caso esta fecundación se produce en los oviductos, en las trompas. Ahí, en el útero, internamente crece
dentro de la placenta y esta placenta sirve como nexo sanguíneo entre la madre y el feto, madre e hijo. No hay combinación de sangre, por si acaso, pero es una conexión sanguínea en este caso. ¿Ok? No hay mezcla de sangre en este caso. Muy bien. Entonces esto viene a ser, chicos, lo que es la reproducción en vertebrado. Vamos a hacer los ejercicios de su libro, ya para terminar. Está fácil, un poquito larguito, sí, así, pero fácil al fin y al cabo. Vamos a ver aquí la aplicación. En tu libro, página 67, vamos a ir viendo las respuestas. Pregunta número 1 nos dice, en animales machos, las gónadas se llaman gónadas. Ajá, él es el órgano reproductor. Las gónadas, el órgano que produce gametos. Las gónadas se llaman testículos. Ellos se ponen ahí. Testículos. ¿Qué más dice? Y los gametos son los espermatozoides. Espermatozoides. Muy bien. Pregunta número 2. Dice, en animales hembras, las gónadas se llaman ovarios. Ovarios, chicos. Y los gametos se llaman óvulos. Los óvulos. Como en pregunta en plural, debo responder en plural. Pregunta número 3 dice, en la fecundación, tal, a ver, el macho y la hembra liberan sus gametos al medio externo, el agua. Esta es la fecundación externa. La fecundación externa. Y vas a poner esa respuesta. 4. Dice acá, luego de la fecundación se forma una célula llamada huevo o cigoto. Cigoto. Si preguntaran, eso es una alternativa. Si no hay cigoto, lo más probable es que te pongan la palabra cigote en vez de la o la e. Es raro que ves ver eso, pero son casos que existen. Cigoto, cigote. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Es raro en qué sentido de que normalmente no vas a ver ese nombre, poco, pero es un sinónimo por si acaso. Cigoto o cigote es lo mismo. Muy bien. Respecto a la página 68, en la cual ves un ejemplo de ilustrativos, completa dice las partes del aparato reproductor masculino y femenino de las aves, esto lo vas a completar tú, bueno, simplemente vas a copiar prácticamente lo que está en tu libro, lo vas a copiar, y pasemos a lo que es la página 68. Eso va a ser parte de tu tarea, por si acaso, la primera parte de la página 68. Vamos a la página 68 para contestar las preguntas con alternativas. Muy bien, primera pregunta dice, en la mayoría de peces hay fecundación interna, fecundación externa, partenogénesis, amplexo, fragmentación en la mayoría de peces. Profesor, peces cartilaginosos es fecundación interna. Peces óseos es fecundación externa. ¿Cuál de los dos es? Le dice la mayoría. Chicos, la mayoría de peces que son los peces que conocemos como simplemente el nombre de peces. Los peces óseos. Esa es la mayoría. Ellos son la mayoría. Por lo tanto, es fecundación externa, la letra B, fecundación externa. Ahora, si la pregunta es, ¿qué fecundación hay en peces? Depende, ¿no? ¿Qué tipo de peces son, no? Hay los dos tipos de fecundación, ¿no? Pero la mayoría de peces son óseos, así que la mayoría de fecundaciones son externas, la letra B. 2.
La aleta permite la fecundación en condrictios. Recuerda que condrictios son los peces cartilaginosos, ¿no? Los tiburones, las mantarrayas, las rayas. ¿Qué aletas son las que ese es el órgano conector, ¿no? Es un órgano a través de órganos especializados, ¿no? En este caso la aleta, ¿cómo se llama la aleta? Habíamos dicho. La aleta dorsal, muy bien. ¿La aleta dorsal? No, la aleta pélvica. La aleta pélvica, ¿dónde está? La letra C. La aleta pélvica. La dorsal es la que está encima, chicos. Esa no, pues no se produce, pues, como decir el lomo, ¿no? La espalda, ¿no? No. Muy bien. 3. Animales con fecundación interna. Bueno, hasta ahí. Interna son los, a ver, externa, peces, peces óseos. Interna, peces cartilaginosos, aves, reptiles y mamíferos. ¿Cuál de ellos hay? Pero luego dice y ovíparos. Ovíparos significa huevos, ¿sí? Ovíparos. Los artrópodos no, mamíferos no, menos. Los reptiles, de aves y reptiles y peces. Las aves, fecundación interna, y ovíparos, y los reptiles, fecundación interna y ovíparos. Sí, aves y reptiles, la letra D. Aves y reptiles. Aves y reptiles. Artrópodos no es externa, en realidad no es interna. Ovíparos sí, artrópodos sí por huevos, ¿no? Pero es externa. Pregunta número 4. Dice acá, animal con placenta. Los aplacentados son los animales euterios, son todos los que conocemos, menos el canguro, la zarigüeya, el koala, ni el ornitorrinco ni el equidna. El ornitorrinco no, el equidna no, el canguro no, la zarigüeya no, el perro sería la letra E. ¿Te das cuenta? Por descarte nada más. El ornitorrinco no, es prototerio, ¿no? 5. La placenta se encuentra presente en los euterios, la letra B, euterios, la letra B, por eso se llaman placentados también. Los euterios son placentados, son los mamíferos con placenta, ¿no? La letra B, euterios. 6. Tiene un ovario rudimentario llamando órgano de Bieder. Órgano de Bieder son los machos de los anfibios. Anfibios. Tenemos acá sapos machos, reptiles, felonios, sapos hembras, serían los sapos machos. ¿Qué profesora de sapos hembras recuerda? Bueno, en este caso la letra A, sapos machos. Los machos, el órgano de Bieder, los machos. Muy bien. Por eso, ¿por qué hay sapos hembras? ¿No sería la rana? Recuerda que es un error bien común pensar que la rana es la hembra del sapo, pero no es así. Hay sapo macho, sapo hembra. Rana macho, rana hembra. Y recuerda que hay dimorfismo sexual en los anfibios. Y en este caso, dimorfismo por parte de la hembra. Es decir, la hembra es más grande que el macho. O sea, la rana macho es más pequeño que la rana hembra. Igual, el sapo macho es más pequeño que el sapo hembra. Pregunta número 7. No es un animal dioico. ¿Qué significa dioico? Dioico que hay macho y hembra. O sea, no es dioico. Es decir, puede ser ambos a la vez hermafrodita. En este caso, los anélidos sería, porque los anfibios sí son dioicos. Los cocodrilos sí son dioicos. Las aves son dioicos. Los anélidos son dioicos. No, son hermafroditas. Eso lo hemos visto en la clase pasada, en el tema número 3. Y los mamíferos sí son dioicos. Por lo tanto, la letra D en la 7. Anélidos. 8. Es el gameto femenino. Gameto femenino, el ovario o el óvulo. El óvulo, gameto, la letra B, óvulo. 9. Es la gónada masculina. Espermatozoide o testículo. Gónada es el que produce el gameto. ¿Quién produce los espermatozoides? Los testículos, la letra D. La 9, la letra D. Y por último, la 10. Es un animal euterio. Euterio, igual que el perro, igual que el ser humano. Tenemos ahí el sapo, ¿no? Es un anfibio. Tenemos que buscar un mamífero.
El ornitorrinco no, el ornitorrinco es prototerio, lagarto es el reptil, el toro es un mamífero, letra E. Es un mamífero que no es ni el ornitorrinco, ni la equina, ni tampoco es un megaterio o marsupial, así que es un euterio. ¿Sí? Es un euterio. Muy bien, chicos. Desde las expectativas, por favor, me van a desarrollar de la página 68 las partes de justamente los órganos, parte de los órganos reproductivos macho y hembra de las aves y la página número 69, ¿no? Entonces acá la extensión de la página 68, completar, y acuérdate la página 69 para marcar. Listo. Así que se lo dejo de tarea. Ok, chicos, con eso hemos terminado el tema número 4. Hasta acá viene el examen. Éxito para todos. Hasta luego.